Hasta que no nos saquemos a Cristina y la Cámpora de encima, no iba a haber una representación de patria o no iba a volver el patriotismo. ¿A qué se refería? El kirchnerismo sembró un odio que Perón había venido a superar. Los Kirchner no eran nada, ni eran de izquierda, ni... eran descerebrados, son, es Cristina hoy. El peronismo era el pueblo, el kirchnerismo es la guerrilla. ¿Cree que si no hubiese fallecido Néstor, los gobiernos de Cristina hubiesen sido distintos? El 1 de mayo del 74, que se lo conoce como históricamente el día que Perón echa a los montoneros de la Plaza de Mayo, Montonero se va al cántico de Acerrín, Acerrán, es el pueblo que se va. Ellos nunca fueron al pueblo, por eso van a la violencia, creyendo que son el pueblo. Perón les da un enorme poder. Yo asumo de diputado y ellos a los 60 días le dicen vamos a volver a la lucha armada. Y ser gobierno, ir a la guerrilla, es de disminuir los mentales. ¿Usted cree que si Perón no hubiese fallecido tan cerca de ese 1 de mayo con el conflicto tan latente, el conflicto se hubiese resuelto de otra manera y en definitiva tal vez no hubiese habido una dictadura militar? La democracia es entre adversarios, no hay democracia entre enemigos. En la Argentina somos enemigos. Julio, muchas gracias por la oportunidad y por el privilegio que me da de estar acá, por su tiempo y bueno, bienvenido al protagonista. Gracias a usted. Julio, me encantaría iniciar por la actualidad más reciente. Justo estamos a menos de un mes que se cumpla un nuevo aniversario de la muerte de Perón, ya pasaron poco más de 50 años y la Argentina de hoy tenemos un presidente como Javier Milei y unos resultados electorales en Ciudad de Buenos Aires y tal vez en algunos otros puntos del país que mostrarían cierto apoyo a lo que está llevando el oficialismo. En este contexto y como puntapié inicial, Julio, me gustaría consultarle, ¿está desapareciendo el peronismo en Argentina? ¿O cómo describiría usted el momento actual del peronismo en el país? Para mí los sellos son secundarios a las ideas. El peronismo es una etapa del desarrollo de la conciencia nacional. Y en ese sentido, no hubo nada más antiperonista que el Turco Menem. Yo siempre decir, el patriotismo en Argentina, aún con el golpe del 55, continúa con las dictaduras. Las dictaduras, pues viene Frondizi, que era patriota, viene Ilia, pero la crisis de la sociedad es que hay un sector que se siente patria y otro sector que no. ¿Qué tiene Italia, España, Alemania, Francia? Una identidad definida. Nosotros no la tenemos. Y el peronismo es esa etapa de la identidad. Pero el verdadero conflicto es entre el patriotismo y el colonialismo. Hay una oligarquía improductiva que vivía del ganado y de los granos, y el peronismo con Irigoyen, porque es un proceso, es Irigoyen, es Forja, se da la construcción de una industria. Y con esa industria yo nací en un país que tenía un 5% de su ocupación y no llegaba a 6.000 millones de dólares de deuda. Fui diputado con Perón en el 83. No había caídos en la calle, pero no por Perón, también por Lanuse, por Levingston. Entonces, peronismo, antiperonismo, cuando uno lo tira al Turco Menem y a los Kirchner, que son dos deformaciones de todo pensamiento político, no solo del peronismo. Turco Menem es la traición más esencial de la patria. Levingston era más patriota que Menem. O sea, hubo dictaduras más patriotas que la democracia. Y los Kirchner, a ver, todas esas etapas fueron, yo fui diputado con Perón, volví por Luder a ser diputado en el 83, fui secretario de Cultura con Menem, acompañé a Néstor, las etapas las viví todas. Nosotros somos un país sin inteligencia. Yo fui a Roma cuando Roma era una ciudad más pobre que Buenos Aires. Y me decían, cuidado que lo roban. Me acuerdo, ladrones de bicicleta, de Sica. Aquel cine tan, digo, feos, sucios y malos de Escola.
Y esas sociedades se reconstruyeron y nosotros nos destruimos. Yo nací en una sociedad sin pobreza. Y vivo, pero sin pobreza por todos los procesos, ¿eh? Era Perón, pero también las dictaduras, hubo militares muy dignos. Entonces, no es el peronismo y el antiperonismo, es el patriotismo. Eso que Brasil tiene como burguesía paulista, que sueña con su patria. Yo fui amigo del Papa, lo vi 7 veces en su etapa de Papa. Y yo la primera vez que fui de mi santidad, si usted hubiera nacido en Brasil, nadie se atrevería a hablar mal de usted, pues sería un honor para ese país. Me dijo, en varios otros países de América también. El único que Dios nos da un papa y nace, se reproducen los ateos. Importamos un italiano retardado como Lori Sanata, que no sirve ni para espiar. Si ese es un intelectual, yo soy un melenudo. Pero digo, el odio a todo lo que sea popular. Los países crecen cuando se encuentran, cuando hay convivencia. La democracia es entre adversarios, no hay democracia entre enemigos. En la Argentina somos enemigos. Entonces, para usted, carece de sentido la diferenciación entre peronismo y antiperonismo, como decía antes, para usted le cabe mejor al análisis patriotismo o antipatriotismo. Sí, porque yo acompañé a Néstor y Cristina, tuve los 4 años de Néstor, pero el kirchnerismo sembró un odio que Perón había venido a superar. Los Kirchner no eran nada, ni eran de izquierda, ni eran descerebrados, son Cristina hoy. Crearon un partido de izquierda, y la izquierda es una secta que no puede conducir ninguna sociedad. El peronismo era el pueblo, el kirchnerismo es la guerrilla. Reivindican los derechos humanos por encima de los derechos sociales. La guerrilla, que en dictadura fue digna, en democracia fue traición a la patria. Entonces, Julio, y una de las consultas que había preparado para usted, ¿por qué? Porque yo tengo 27 años, básicamente nací mucho tiempo después del fallecimiento de Perón, pero igualmente el peronismo o antiperonismo, hasta antes de esta conversación, que es lo que siempre uno ha escuchado, es en cierto punto la vara que termina marcando todas las conversaciones políticas en el país. No Pero obstante, es Perón falsa, haya es una vara falsa. La vara central es, digamos, Italia tiene el norte y el sur, pero no son enemigos. Entonces, yo tengo 4 abuelos italianos. Y viajar a Roma. Pero digo, esa nación que se construyó, digo, está fracturada porque hay gente. Cuando vino Malraux, Andrés Malraux, que era ministro de Gaulle de Argentina, dijo es la capital de un imperio que nunca existió. Nuestros ricos, cuando se enriquecieron, hicieron palacios, copiaron a París, pero no hicieron industria. Y entonces ese elemento es el que nos marca. Tenemos una oligarquía extranjera, pero inglesa, cuando Inglaterra fue lo peor que nos pasó en nuestra historia. Nosotros somos un país de inmigrantes. El siglo pasado más de 2.200.000 inmigrantes italianos y 1.900.000 de españoles. Súmele los polacos, los judíos, los árabes. Somos una sangre que todavía no decantó en identidad. Nos cuesta. La última identificación fue el peronismo, la otra fue el tango. Entonces, Julio, ¿qué sería el patriotismo para usted? Si lo podría definir o si lo debería definir en algunas palabras. Lo mismo que es Europa. Defender lo propio, defender el trabajo nacional, defender la industria. O sea, pensar un país para todos sus habitantes. Eso es el patriotismo. ¿Qué es Italia? Italia es un país patriota. La mafia es patriota. No juega en contra de su patria. Entonces,
El patriotismo es lo que tiene Estados Unidos. Trump, ¿qué está haciendo? Protegiéndose de los chinos que se lo van a digerir. Pero eso es defender los intereses de una comunidad. Acá hay un idiota que se llama José Luis Esper, que va a ir de candidato de Milei en la provincia, que dice que el proteccionismo es cazar en un zoológico. ¿Usted conoce algún país del mundo que no sea proteccionista? Yo no conozco y usted tampoco, porque no hay. Cada país comercia lo que puede. Y Europa, el mercado común, es un equilibrio de balanza. No es que el más grande se come al chico. Pero no cree que, usted me dijo que en su perspectiva no hay ningún país que no sea proteccionista, pero dentro de la escala mundial hay ciertos grados, hay países que sí son más tal vez cerrados y algunos más abiertos. China Cree es el más igualmente, proteccionista de todo. Más que China no hay ninguno. Pero nosotros desde Menem para acá, nosotros vendimos el ferrocarril. ¿Qué país del mundo vendió el ferrocarril? Si no tenemos salud. O sea, la destrucción del Estado es la destrucción de lo colectivo. Entonces, lo que no hay es política. Dios nos regaló un papa, Barenboim, Marta Argerich, Bruno Gelber, grandes pianistas y un montón de jugadores de fútbol. No nos dio un dirigente político. No hay ninguno. Que lea y escriba y hable y piense, no hay ninguno. ¿y lo hubo? Bueno, Perón, Frondizi, Palacios, Ilia. Yo hasta Lanús era un milico con pensamiento nacional. Hasta Lanús se lo era. La caída de la Argentina empieza con el golpe de Estado de Martínez de Oz y la destrucción de la industria a cambio de la institución de la finanza. En esta sociedad es más rentable poner la plata en el banco que producir. Y a su juicio, más allá de lo que comentaba tal vez del lado más ideológico de la guerrilla y del kirchnerismo, pero a su juicio, en este término de proteger lo nacional, ¿no cree que el kirchnerismo en cierto punto intentó eso? No, tanto no lo intentó que Néstor y Cristina son los responsables de la venta de YPF. Ellos hicieron un cuento, ellos lo que intentaron es montar la Cámpora, que Cámpora fue un traidor a Perón, yo lo conocí, era un pobre tipo que no tenía cerebro. Entonces, ellos nunca, digamos, ni desarrollaron el ferrocarril. Nosotros fabricábamos locomotoras, vagones. De todo eso, los Kirchner no recuperaron nada porque no tenían una concepción industrial. Néstor Kirchner, con quien debatí ahora, porque era mi amigo de acá, del barrio, Néstor Kirchner duplicó el juego. Perón nos ordenaba a nosotros votar en contra del juego, porque un juego es destructivo en una sociedad. Han organizado el latrocinio, los bancos, la financiera. Y un tema central, yo voy a Italia y paseo por los pequeños comercios. En la Argentina, las farmacias son de un dueño, los supermercados destruyeron a los almaceneros, los kioscos son de cadena. La concentración económica es la destrucción de la estructura y de la red social. Italia no lo permitió, nosotros sí. Pero entonces, Julio, ¿qué diferencia marca usted? Porque le digo, desde mi simple punto de vista, la diferencia siempre fue, tal vez desde las críticas ajenas, el menemismo abrió, no cuidó lo nacional, se destruyó todo, vinieron los Kirchner, hicieron todo lo contrario, para muchos se destruyó todo, para otros floreció. Para lo que me está diciendo usted, no hay tanta diferencia entonces entre lo que hizo Menem en los 90 y lo que vinieron a hacer los Kirchner después. ¿O cuál es la diferencia? La diferencia es que Néstor detuvo la locura de Cavallo y en alguna medida logró una estabilidad monetaria, salir del 1 a 1 y meternos en un país que mejoró, pero después quedó Cristina que fue empeorando eso. Ahora, Néstor, que fue mi amigo, fui de los más amigos de Néstor. Néstor era, a ver, yo soy el intermediario entre Néstor y el cardenal Bergoglio cuando era cardenal. No lo quiso recibir nunca, porque Néstor no podía hablar con nadie a quien no pudiera conducir, manejar.
era un inseguro. Y él, digamos, montaron la cámpora, ocuparon todo el Estado, y si hay juicios de corrupción, es porque hubo corrupción. Y una cosa que yo aclaro, la derecha es más corrupta, pero la derecha es corrupta por ideología. El movimiento nacional no se puede permitir la corrupción. Por eso hay Lula, por eso hay Pepe Mujica, por eso hay Evo. De eso nosotros no tuvimos nada. ¿Por qué dice que la derecha es corrupta por ideología? Porque subió Macri y endeudó 47.000 millones y no quedó un jardín de infantes. Martínez Beó, con el golpe hasta Isabel, se llevó 47. Es un número que les gusta el 47, cercano a 50. Pero venden, son parásitos, son rentistas. No tenemos burguesía nacional, una estructura productiva que defienda y los bancos que apoyen. El productor no tiene crédito en Argentina. Yo soy un pequeño productor con 5 empleados, yo no tengo crédito. ¿Se puede crecer sin crédito? Apenas sobrevive. ¿Cree que, atándolo un poco a esto que comentaba de la diferencia tal vez que hubo entre Néstor y Cristina, cree que si no hubiese fallecido Néstor, los gobiernos de Cristina hubiesen sido distintos? Sí, hubiera sido mejor. Sí. Yo fui amigo de los, a ver, amigo de decenas de noches juntos. Néstor tenía una concepción de la política que yo se la discutía, pero que existía. Cristina es una frívola y sigue siendo una frívola hoy. Gente, si les está gustando la charla, no se olviden de suscribirse acá abajo. A ustedes no les cambian nada, no es que aparecen nuevas notificaciones ni nada. Y a mí me acerca cada vez más a que YouTube me empiece a pagar por las entrevistas, lo cual es un paso clave para poder vivir de esto y cumplir mi sueño. Así que si les está gustando la charla, pueden suscribirse acá abajo con un solo clic, gratis, no cambian nada y a mí me ayuda mucho. Seguimos. Leí hace poco una nota que hizo usted en Infobae y en una de las frases, tal vez corríjame si equivoco alguna palabra, en alguna de las frases decía que hasta que no nos saquemos, hablaba en plural, hasta que no nos saquemos a Cristina y la cámpora de encima, no iba a haber una representación de patria o no iba a volver el patriotismo. ¿A qué se refería? La frase es así porque esos muchachos tienen una concepción izquierdista. Esto que yo le dije hace unos minutos, ponen los derechos humanos sobre los derechos sociales. Terminan reivindicando la ideología de la guerrilla. Entonces, y además hay toda una deformación. Ellos ocuparon el Estado, hicieron con las... Mire, yo tomo taxi y yo creo que la mitad de los taxistas dicen la misma frase. Mi ley me está dañando mucho, pero tengo miedo que vuelva Cristina. O sea, el principal sostén de mi ley es el miedo a Cristina. Entonces, ¿cree que en este punto Cristina está siendo funcional al gobierno de Milei? Yo estuve con Néstor y Cristina, éramos 5. Cuando Menem se tenía que ir. Y nos ganó Menem. Menem saca 30 y Néstor 22. O sea, era igual que Cristina. Tenía 30 propio, 60 en contra. Cristina repele el doble de los votos que reúne. A eso le adjudica su accionar y su decisión de postularse, pero yendo a la segura. A la impotencia de convertirse en una persona que deje que los jóvenes... Cristina nunca tuvo al lado de ella gente que piense. Nunca. Yo, que fui amigo de ella, pero amigo. El día que asumió Hernández fuimos ella y yo a la asunción en el Congreso. Digo, ella es una insegura que necesita rodearse de alcahuetes. También Macri es igual. Digo, la política se hace convocando inteligencia. Milei lo hace, Milei representa sectores económicos. Y Caputo y Sturzenegger son 2 personajes que quieren terminar de convertir el país en colonia. Nada más que eso. ¿Usted no le encuentra en su juicio nada positivo al gobierno de Milei? Muchas. ¿Cómo no voy a encontrar? Como por ejemplo. Que Patricia Burri fue mi amiga de toda la vida. Yo cumplí 50, tengo 83 con ella y tengo un libro dedicado de ella, por ella de regalo de ese tiempo.
¿Había que sacar a la gente de la calle? Claro que había que sacar a la gente de la calle. Y eso lo decía yo en televisión. Yo decía, cortar las calles es delito en La Habana y en Miami. O sea, esas cosas están bien hechas, poner un orden. Un poco exagerada esta señora, pero había que poner orden. Sacar ñoqui del Estado a patada. El peronismo nunca en su historia con Perón llenó el Estado de ñoqui. Perón cuando vino fue a la Casa Rosada. Había, pregunté cuántos empleados había, le dijeron 2.500 y dijo, me fui dejando 250, ahora hay 2.500, así no se puede hacer un país. Si hay una degradación de esto, es lo del radicalismo. El radicalismo era un pensamiento patriótico, digno, y ahora la mitad son alcahuetes de Milei. Le tiran un hueso y aplauden. Entonces, este concepto que hay siempre o que ronda, por lo menos de que yo tengo noción política, de que el peronismo agranda el Estado a más no poder y que siempre quiso eso y donde hay una Eso necesidad nunca nace lo. un derecho. Ese nace con Menem. Antes no. El peronismo no tenía el Estado grande. Tenía el poder grande, pero no el Estado, ¿eh? Los empleados estatales no votaban. Peronismo, ¿quién lo votaba? Los metalúrgicos, ESMATA, las automotrices, eran los obreros. El Estado, el Turco Menem robando, agranda el Estado porque le saca la basura y deja a los empleados. Era negocio puro. El Turco fue un estafador. Los Menem ya vienen de la dictadura en La Rioja. Son tipos que tienen un origen muy espurio. Los Kirchner también. Siguiendo siempre por esta línea, ya hablamos bastante, bueno, comenté un poco la nota que había escrito usted, que la tengo acá, si me permite, leo algunas cosas textuales también para que quien la quiera buscar, la recomiendo enfáticamente. Se titula La Cámpora, esos jóvenes que nunca quisieron entender a Perón. Y en una parte, usted comenta, y leo textual, Montoneros nace asesinando al general Aramburo y con ese acontecimiento se acerca al peronismo. Perón no tiene otra posibilidad que integrar a esos jóvenes una fuerza de movilización hija de la dictadura. Ahora bien, la integración se basaba en el hecho de que el triunfo de la democracia implicara el abandono de las armas, cosa que los montoneros no entendieron así y desde ahí surge el conflicto, sosteniendo de que el retorno de Perón, la guerrilla, es decir, ellos mismos, habían sido más decisivos que el pueblo. Todo eso, si se quiere, desemboca en el 1 de mayo del 74, que se lo conoce como históricamente el día que Perón echa a los montoneros de la Plaza de Mayo, y que, bueno, justamente un dato que preparando la charla no lo sabía, Montonero se va al cántico de Acerrín, Acerrán, es el pueblo que se va. Ellos nunca fueron al pueblo, por eso van a la violencia, creyendo que son el pueblo. Buscan la guerra, la confrontación porque creen que son el pueblo. A ver, yo tengo 83 años, pero yo soy anterior a los montoneros en el peronismo. Y, digamos, los conozco, eran mi grupo, eran mis amigos, yo era dirigente católico. Yo me hice responsable del velatorio de los muertos de Trelew. Yo traje a Buenos Aires los 2 primeros aviones deliberados de Trelew. A mí no me pueden contar conocía de Santucho, digamos, eran mi generación y he discutido con ellos. Cuando Perón les da un enorme poder, le da la gobernación primero de la Cámpora y ellos lo estupidizan creyendo que tiene que hacer un gobierno de izquierda. Ellos creían que teníamos que ser Cuba. Eran idiotas y usted ve cómo agonizan como idiotas, se van muriendo de a uno sin que sirvan ni para escribir una nota. O sea, fue una mediocridad con violencia. Lo de Santucho, el ERP era suicida. Pero le estoy hablando de gente, cuando yo me casé mi primera vez, eran Mendizábal y Abeger los que ayudaban misa. Son 2 personajes de Memoria de la Muerte de Bonazo. Sí, esa es mi vida. No es que me van a contar cómo era. Yo asumo de diputado y ellos a los 60 días me dicen,
vamos a volver a la lucha armada. Y ser gobierno, tener el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el de Mendoza, Obregón Cano, el de Córdoba, Obregón Cano, el de Mendoza, Martínez Vaca, el de Santa Cruz, Zeperni, con todo ese poder, ir a la guerrilla es de disminuidos mentales. Pero bueno, me acaba de responder la pregunta que venía después. No entiendo el por qué. ¿Por qué si tenían el poder, por qué sintieron la necesidad de igual tomar las armas? Porque ellos creían, y esto lo he discutido con ellos en el nivel, digamos, Mendizábal, que fue el último jefe militar, que fue, digamos, gente con la que conviví, con la que íbamos junto a misa. Ellos creían que el único poder era el que estaba en la boca del fusil, y lo decían. Y a mí me llegaron a decir en el exilio, cuando yo decía nos están masacrando, a más sangre, menos tiempo. Y está bien, lo entiendo. A ver, entiendo lo que usted me está diciendo, pero igualmente me cuesta el entender que, bueno, pues la respuesta puede ser lo que comentó previamente de disminuidos mentales, pero está bien, entiendo que tal vez uno piense la única manera de tomar el poder es por las armas, pero una vez que vos tenés efectivamente el poder y es innegable porque estás dentro del gobierno y sos oficialismo, ¿por qué seguir manteniendo esa postura? Cuando yo iba a Trelew, y me quedé 1 mes y medio en Trelew con los presos, antes de asumir de diputado. Porque yo me eligen el 11 de marzo y asumo el 25 de mayo, en ese interregno nos eligen a 4 para ir a la cárcel más compleja, a 4 jóvenes. Ellos decían, jamás ustedes van a tener autoridad para poder liberarnos. Nunca entendieron nada. La guerrilla en democracia es una limitación mental. Y la idea de Cuba, el Che Guevara, hizo mucho daño en América Latina, porque nos dio miles de muertos y ningún triunfo. Lo corro un poco desde la perspectiva, tal vez a su juicio seguramente más patriótica, y voy a la otra vereda. Uno que ha escuchado o ha tratado de escuchar un poco ambos bandos. Desde la otra vereda siempre se dice que le pasó a Perón, y es como un poco el análisis que se suele hacer de las presidencias de Perón, donde las primeras tenía dinero, tenía un tipo de país pujante. Esa estupidez es eterna. Mire, cuando los ricos tienen dinero es para ellos. Y entonces cuando lo tuvo Perón fue para la gente. La estupidez de los economistas. No hay que escuchar a los economistas porque ni en la Grecia clásica, ni en el Renacimiento, ni en las tribus, el contador es importante. Ese cuento de que Perón tenía plata y ellos no tenía, cada vez que la tuvieron se la llevaron. Tome las deudas y ve cómo son ellos. Problema, la riqueza de un país es la distribución. Un país con ricos no es un país rico. Cuando el señor Milei y el señor Caputín, ese estúpido, habla de 120 años, está hablando de 1905. Y en ese momento hay un informe, el informe Villet-Basset, y ese informe marca, lo hace Roca, en realidad lo hace el Pibe González, que la miseria en la Argentina era absoluta. Era un país con ricos. Hacían palacios. Pero usted sabe como yo, que un país es rico en el reflejo de la integración social de su gente. Lo demás es otra cosa. Entonces yo quiero ser Europa. No quiero ser Estados Unidos, donde Obama no pudo poner la salud para todo. Hay concepciones del mundo y de la vida. Yo quiero ser como Europa. Y Perón quería repetir Europa, no Estados Unidos. ¿Y a qué le atribuye entonces, Julio, en esta postura de que el país tenía una gran miseria? ¿A qué le atribuye entonces algo que mencionó antes y que es un hecho fáctico de la realidad, de la llegada de tantos inmigrantes? Si
O sea, me cuesta entender por qué vendrían tantos inmigrantes si históricamente en ese momento Argentina no era tan pujante. En esa miseria que había en la sociedad, mis abuelos vinieron, mis 4 abuelos, en esa miseria había trabajo, cosa que en Europa no tenía, y además la mayoría estaban huyendo de la guerra. Cuando mis abuelos vinieron, estaban convencidos que Europa se acababa y Europa estaba naciendo. En una de esas, cuando los nietos se van, Argentina está renaciendo. Volviendo un poco a ese 1 de mayo, a los 2 meses del hecho tan histórico, de ese día tan significativo, fallece Perón y al poco tiempo comienza probablemente uno de los periodos más oscuros de la Argentina, si no el más. ¿Usted cree, y parafraseando un poco la pregunta que le hacía antes de Néstor, usted cree que si Perón no hubiese fallecido tan cerca de ese 1 de mayo con el conflicto tan latente, el conflicto se hubiese resuelto de otra manera y en definitiva tal vez no hubiese habido una dictadura militar? Vivo Perón, no caía, pero no caía. Yo soy de los que voté la fórmula Perón-Balbín. Y los montoneros querían la fórmula Perón-Isabel, porque ellos decían cuanto peor mejor. Es decir, la vida de Perón era el poder real. Cuando eligen a Isabel, Lorenzo Miguel, los montoneros, todo, eligen el suicidio. Y la muerte de Perón es la muerte del único que tenía claro cómo se conduce un país. Después viene Celestino Rodrigo. Sí, se inicia el delito liberal en la Argentina. En Argentina el delito es de esencia liberal. ¿Por qué liberal? No porque el liberalismo sea delictivo, porque el liberalismo nuestro es bancario, no es laboral, no es competencia entre nosotros, es importación gratuita. Son intermediarios. Entonces, trayéndolo de vuelta a la actualidad, acaba de decir que el liberalismo nuestro es bancario y no es competencia entre nosotros. Cuando Sturzenegger o cuando Milei o cuando un gobierno del tinte más liberal propone tal vez una reforma laboral para justamente, en teoría, flexibilizar y dar más competencia, ¿usted está de acuerdo con eso? Sí, esos temas son todos discutibles y nos podemos de acuerdo. Pero yo digo, liberal es Roberto Kachanowski. Ese es liberal, que cuando hacen la ley esa de los que invierten más de 200 millones tienen derecho que no tienen lo de abajo, dice eso no es liberalismo. Liberal es Jorge Fernández Díaz. Son los tipos que tienen dignidad. Entonces la patria se hace con gente digna, no con alcahuete, como Sturzenegger, y esos muchachos, y Caputito. Entonces, yo acepto la competencia. Yo he vivido toda mi vida de mí mismo. Pero una cosa es la competencia interna y otra cosa es de vender. Acá se habla solo de inversión extranjera, porque los argentinos se la llevan. El señor Caputo, que habla, acepta tener 50 millones de dólares fuera del país. Es un caradura. Dicen, pongan la plata del colchón y la tuya y la mía me la llevé. No tienen patria, son apátridas. Y Julio, volviendo por última vez y como para terminar de entender su postura con respecto a esto, es una pregunta que obviamente no sabía si realmente hacerla porque se puede entender en cierto punto. Todas las preguntas son válidas. Gracias. Se puede, pero vale la aclaración previa a la pregunta. Claramente con la pregunta no trato de justificar absolutamente nada de las atrocidades que vino después, pero por lo que usted ha planteado en esta conversación y por haberlo vivido tan de cerca, ¿era necesario en cierto punto un reordenamiento del país? Que da pie a lo que, bueno, termina siendo la dictadura, pero en ese momento, situándonos en tiempo y espacio, ¿era necesario reordenar el país? El tema central es que la violencia, la guerrilla, que parece para ellos tan maravillosa, era una excusa para convocar al golpe. Y esa autocrítica hay que hacérsela. Faltaba muy poco para que hubiera una elección. Pero la Argentina, que volteó a Perón en el 55, va a elegir a Frondizi
en el 58 y lo va a derrocar en el 62. Va a elegir a Ilia en el 63 y lo va a derrocar en el 66. No es el peronismo lo que lo molesta es la democracia. Y ahora que tienen todos los bienes a partir del Turcomenes, se quedaron con la luz, el gas, los teléfonos, todo lo que habíamos generado como riqueza la patria. Ahora no hay partidos porque los grupos económicos son más importantes que los partidos. Y la crítica que se hace desde el otro lado de la vereda de si uno trata de dar todas estas cosas desde el gobierno, quiere decir que o va a tomar deuda, o va a imprimir billetes, o va a subir los impuestos. ¿Es realmente así? ¿Cuál es su postura ante eso? Porque ellos lo plantean como una crítica directa de Argentina no te ahogan de impuestos, si no te imprimen y genera inflación. Piense una cosa, yo voté a Mauricio Macri. O sea, tengo la amplitud necesaria para no ser denominado de sectario. Contra Scioli, que a quien conocía y llevaba el nombre de peronismo, pero era mucho peor. El problema es, vuelvo a la frase central, la democracia es entre adversarios, no hay democracia entre enemigos. Y entre adversarios sí que hay que hacer, revisar las leyes, desde las laborales a todo. Yo también tengo empleado y me he ligado a juicio. Pero la conciencia es, nada se impone, no hay un... En la España que sale es la del abrazo entre Santiago Carrillo y Fraga Iribarne. Ese encuentro da el futuro. Acá, sin encuentro, no hay mañana. Y volviendo a ese conflicto ideológico y con el diario del lunes, aprovechando que ya pasó el tiempo y ya estamos en 2025, por lo que usted ha mencionado, por lo que usted ha comentado del kirchnerismo, ¿quién gana el conflicto ideológico? ¿Quién podemos decir que gana ese conflicto entre montoneros y el verdadero peronismo? No, Montenegro ya está eso, ya, digamos, ya no tienen gente directamente. Yo le quería decir una cosa para definir mi vida. Cuando yo estaba al lado de Macri, yo le decía, Mauricio, yo soy amigo tuyo y de Moyano. Vos sos el jefe de los rubios y él de los morochos. Si ustedes se juntan y tienen grandeza, nos devuelven un país. Y los junté 2 veces a almorzar. No tuvieron grandeza. Ninguno de los dos. O sea, está claro lo que hay que hacer. Está claro. Los montoneros ya están, muchachos, ya cobraron indemnizaciones, ya metieron los derechos humanos por encima de la justicia social. ¿Por qué la gente votó a Milei? Porque no quería votar esa oligarquía de la cámpora, que es una secta que ocupó el Estado. Del otro lado nació otra secta, que es Milei. Entonces, el tema es quién los daña más, si la cámpora o Milei. Pero futuro no hay con ninguno de los dos. Sí, pero justamente por eso, obviamente Montonero ya está, pero en términos ideológicos le consultaba yo con esto de la cámpora y del kirchnerismo, si no creía que en cierto punto esa discusión había sido, entre comillas, ganada por la parte más volcada hacia la izquierda del conflicto. No, ya está, no, son todos botones. Berbisky, la mayoría de esos muchachos son coimeros o alcahuete, no dan para revolucionario. Revolucionario era Pepe Mujica, eso es mi revolucionario. Los que tienen historia. Yo tengo exilio y secuestro, a mí no me pueden contar cómo es la vida. ¿Quién, a su juicio, quién fue el mejor presidente del país? Perón y después Alfonsín, y reivindico a la dictadura de Lanús y de Levi, que son superiores a la democracia de Menem. ¿En esto de defender la patria? En esto de defender a la patria de la sociedad. La patria somos todos. Acá lo que hay es una riqueza concentrada. ¿Y cree que Alfonsín en ese sentido también logró una buena labor? ¿Por eso lo pone ahí en el podio? Peleó por los derechos humanos y los ubicó en su lugar. Hizo un juicio maravilloso. Néstor bajó la foto de Videla, que era como pegarle a Cassius Clay en el geriátrico y en silla de ruedas, ya estaba todo terminado. Trajo eso para convertir el derecho humano en odio, que es lo que no tiene que ser.
los valores sirven si son compartidos por todos. Si son de una secta, el sectarismo les quita sentido, ¿Cree que en esta Argentina se perdieron un poco los valores? totalmente. ¿A causa de qué? No, a causa de la viveza triunfó sobre el talento y los empresarios no son productivos sino intermediarios. Casi no quedan industriales. ¿Es la única manera para usted de que el país salga a flote, de que vuelvan industriales, que se vuelva a pensar en la patria como un todo y en proteger lo nuestro? No hay sociedad capitalista sin burguesía industrial. Punto. Es una cosa que está clarita. No hay que inventarla. Brasil es la burguesía paulista. Sin estructura productiva no hay estructura laboral ni distributiva. Es tan fácil. Lo otro es saqueo. Vender el litio, vender el cobre, vender lo que las cosas de la abuela. La publicidad que más está en la Argentina hoy es la venta de las joyas de nuestros mayores. Eso sabe cómo se llama decadencia. Y acaba de mencionar Brasil, mencionó algunos países, mencionó Europa también en la charla, en el transcurso de la charla. Si tuviese que elegir uno o tal vez 2 o 3 países que para usted hacen una buena labor y que podrían llegar a ser, en cierto punto, cada uno con sus matices, un ejemplo a seguir, ¿cuáles se le vienen a la mente? La democracia europea para mí es lo mejor y en el continente Brasil es el mejor ejemplo de la construcción de una sociedad. Perfecto. ¿Y en Europa tiene algún país tal vez que le llame No, más la bueno, atención? yo soy tano de sangre, ¿qué te voy a contar? Yo nací italiano, amo la vida, vengo de Fellini, Antonioni, Pasolini, De Sica, Rossellini. Italo Calvino era, y bueno, eso, pero eso por mí, por mis orígenes. Me llamo Donato, Julio Donato, que Donato si no es en Italia donde lo... ¿Qué opinión le genera Meloni a cargo de Italia? Yo la veo bien, la veo bien. No la veo sin fácil, es culta, eso es importante, y es, digamos, tiene cosas que para mí es una buena imagen de la Italia de hoy. No es Orbán, ¿no? Marca bien algunos puntos. Me parece, yo la respeto más que a Macron. ¿Por qué? ¿Qué ve en Macron que no le convence, no le cierra? En Macron veo esta idea de pelearse con el resto del mundo, de marcar un ateísmo exagerado, de, de tener un conflicto, una conflictividad que Italia no tiene. Italia tiene una integración social maravillosa. Yo estuve en noviembre. Yo admiro Italia. ¿Qué quieres? Ya está. No me lo pregunte porque sobre los amores no hay justificación. Hmm. Sí, sí, sí. No se lo comenté y creo que se estaría enterando en este momento. Yo estoy en Italia en este momento, vivo en Italia hace 4 años. Sí, sí, y créame que entiendo de primera mano su amor porque es una cosa increíble. Es un país que, además, uno cuando viene es imposible no sentirse identificado con Argentina y hacer el lazo automático entre nosotros y ellos. Es una cosa impactante realmente. Somos muy tanos, muy tanos. Increíblemente. Es más, es un comentario que suelo hacer, que pese al idioma, que obviamente nosotros hablamos español, pero nosotros somos italianos que hablan español, porque obviamente con nuestros matices, porque además la cultura argentina tiene cosas únicas y muy fuertes, pero la personalidad, la forma de ser y un montón de otras cosas, la forma de ser sobre todo con el otro, con el nuevo, con el recién llegado. El amor a la vida y la amplitud en el abrazo. Eso es tano. Es así, es así. Julio, para ir cerrando y para ir, me gustaría hacerle una consulta, tal vez ya sacando del tema político. Em, este podcast se llama Protagonista porque yo creo fielmente en que todos tenemos la posibilidad de ser los protagonistas de nuestra propia vida, de tomar las riendas y si tenés algo que te gusta, te apasiona o si te picó el bichito interno por algo, que tenés todas las capacidades y el poder para hacerlo, es cuestión de animarse, de dar ese saltito, como usted lo hizo con la política, lo hace tal vez ahora desde el análisis político, yo lo estoy intentando hacer desde acá. Me gustaría pedirle una reflexión o sí, una reflexión para aquella persona que tal vez
sabe que le gusta algo, le picó un bichito interno de que quiere hacer algo o empezar a emprender o abrir una industria o meterse en política, pero que todavía no se está animando. ¿Qué le podría dejar usted de su experiencia y vivencia? Primero, el enamorado de la vida tiene un largo que lo da Dios o el destino y un ancho que se lo ponemos nosotros. Y yo siempre le digo a los jóvenes que me visitan, lo mejor que les pudo pasar es haber nacido en una sociedad a la que le pueden devolver el destino. Es la mejor tarea para una vida. Si les hubiera tocado en los países nórdicos, sería vegetal. Acá pueden construir. Y tener un imposible es tener realmente lo central de la vida. Un imposible es un amor, un sueño, un mañana. Eso que es un imposible es lo mejor que podemos tener. Julio, gracias. Gracias por su tiempo, por toda la información y perdón por tanta catarata de preguntas. No, al contrario, gracias a vos. Si llegaste hasta acá es porque te entiendo que te gustó la charla y en caso de que así sea, no te olvides de suscribirte acá abajo. No te cambia nada, YouTube no hace nada distinto y a mí me acerca a que ellos me empiecen a pagar por el contenido y a su vez a poder vivir de estas entrevistas, trayendo cada vez más invitados, mejorando la calidad del podcast y muchas otras cosas para que el contenido sea cada vez más interesante. Es un clic acá abajo, suscribirte y ya está. Muchas gracias.